vida continúa. Sí, Argentina no está perdiendo, así que. Sí. Muy bueno. Bueno, a los que no me conocen, por algunos sí, algunos no, soy el doctor Romero. Soy médico internista del Hospital de Policía, jefe de servicio de medicina de mujeres. Bueno, ahorita estoy en otro servicio, pero el tema es que que me han encargado orientarles lo que es citomegalovirus, infecciones por filovirus y lo que es licoplasma. ¿Ya? Bueno, para comenzar, como consejo, y siempre le digo a todos, es que todo lo que les damos dentro de las diapositivas y las clases que siempre les brindo, si bien es cierto, yo lo reviso, como un consejo es que si ustedes también lo vuelvan a revisar. Hay alguna cosa, bueno, la mayoría de las preguntas también salen de acá, pero por ahí alguna cosita que mencione o alguna cosita que pueda haber alguna duda, siempre lo tengan que revisar en el libro, que es en realidad la mejor fuente, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ser un poco breves. Cuando hablamos de infección por citomegalovirus, hablamos tenemos dentro de los grandes grupos de agentes que ocasionan infecciones, tenemos las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Dentro de este grupo particular tenemos los virus. Dentro de ellos, ya, los virus tienen un comportamiento, una forma clínica y un tratamiento particular. Muchos de ellos a veces no un tratamiento específico, muchos de ellos son sintomáticos, ¿ya? Sin embargo, vamos a hablar de este tipo de virus importante dentro de los más frecuentes y a veces no lo tomamos en consideración en nuestros cuadros clínicos, en nuestros pacientes que tienen algunos problemas, lo pasamos por alto. Bueno, excepto el citomegalovirus, ya este es el contenido de lo que vamos a tocar. Siempre busquen este es el libro más importante de infectología, que es el MANDI. Lo tengo en PDF, la última edición, así que si en algún momento, creo que no lo tengo en la USB, así que se lo puedo pasar para que lo tengan. Bueno, la infección por este virus, ya hay que comenzar para definir cómo es el virus, qué características tiene, porque esto nos va a detallar el comportamiento que va a tener cuando hace una infección. El citomegalovirus es un virus ADN, ya pertenece al herpes viridae. Recordamos que el herpes viridae hay varios tipos, 8 principalmente, ¿ya? Y este eleva un porcentaje elevado de personas. Pero estas infecciones suelen ser muchas veces no tan graves y suelen pasar solamente con sintomáticos, y muchas veces, nosotros hemos tenido una infección, es más, de acá todos los que estamos, nos hacemos una prueba de parasitovirus y sin exagerar, creo que el 80% lo hemos tenido, o más del 50% por lo menos ya lo hemos tenido en algún momento, y lo vemos dentro de nuestra serología, teniendo que podemos tener anticuerpos o inmunoglobulinas como una infección antigua. ¿Ya? Es distribución universal en todo el mundo, ¿ya? Como les repito, suele ser asintomática, pero puede ser grave en algunos grupos, principalmente los que tienen inmunosupresión, por lo que son de trasplante, que es un tema particular que no lo vamos a ahondar, pero sí lo vamos a mencionar, y los que tienen coinfecciones, por ejemplo, como de fondo, que en un estado de inmunosupresión, como el VIH, que lleva a lo que es el estado de SIDA. El término citomegalovirus se usa por primera vez al reemplazar un virus que encontraron en la glándula salival, ¿ya? Y que tenía unas inclusiones citomegálicas, ¿ya? Por eso que lo llamaron citomegalovirus, ¿ya? Es el miembro del mayor número de tamaño del grupo de los herpes humanos. Hay otros que son mucho más grandes, pero dentro de ellos, de los herpes, este es el más grande, ¿ya? Y su genoma es un ADN bicatenario lineal con 236 kPb. ¿Qué significa? Varias bases, ¿ya? Esto es importante saber, ¿por qué?
porque como todo va avanzando, actualmente el diagnóstico en esto y en otras infecciones, que se nos hace complicado en muchos casos, como la medicina ha avanzado bastante y estamos ya a un nivel molecular, una forma de detectar las infecciones a través de ver el tipo de ADN y su secuenciación, ¿ya? A través de lo que es reacción de cadena polimerasa, para determinar si este virus se relaciona a esa infección, ¿no? Actualmente casi la mayoría de las infecciones pueden ser detectadas por reacción de cadena polimerasa, ¿ya? Lo malo que es un examen un poco caro, no es de rutina. Sin embargo, cuando tienes dificultades y tienes un cuadro clínico que amerita necesario el agente biológico, sí se podría realizar esta prueba. Ya como lo repito, entonces permeabilidad ADN lineal, su tamaño del genoma, si tiene cubierta o no, ¿ya? Esto es importante saber también para su patología, ¿ya? Entonces, citomegalovirus, su estructura, ya inhibe el sistema inmunitario del huésped, de los complejos de compatibilidad. Ya, esto es importante que sepan. Todavía no se ha encontrado, tienen que tener en cuenta una cosa: el virus, para que desarrolle la enfermedad, tiene que tener, obviamente, su estructura, tiene cierta predilección por algún tipo de células en nuestro cuerpo, sistema nervioso, sistema inmunitario, y generalmente va a nuestros linfocitos, ¿ya? Tiene bastante predilección por los linfocitos, ¿ya? El tema es de que para que ingresen deben tener un receptor, ¿ya? Es así que, por ejemplo, en HIV, no sé si ya les han explicado, me imagino, de lo que es el tema del HIV. El HIV ingresa el virus, y cuando va a depositar sobre los linfocitos CD4 tiene que tener receptores, CCR5, CCR4, que hace que como una comunicación entre ellos para que recién pueda ingresar y dentro del linfocito replicarse, multiplicarse, destruir linfocitos, buscar otro y así, ¿no? Es lo que generalmente es. Sin embargo, hasta el momento, en lo que he encontrado, no se encuentra un receptor específico para lo que es citomegalovirus. No obstante, lo que sí se ha encontrado es el antígeno o la proteína que reacciona contra las células de nuestro cuerpo. Y este antígeno es el PP65, ¿ya? Yo ya tuve la oportunidad, cuando hice mi rotación de residente hace ya varios años, de que era un examen que se podía pedir en el seguro. Actualmente no sé si lo pedirá todavía, pero yo en mis pacientes, cuando tengo alguna duda, solicito el antígeno PP65. O sea, dentro de los diagnósticos por exámenes auxiliares se puede utilizar, ¿no? Como ahora también encontramos para el HIV lo que es el P24, ¿no es cierto?, para diagnóstico temprano. Recuerda que antes el HIV tenías que esperar por lo menos un periodo de ventana de 6 meses para decir ya tiene HIV. Actualmente, con las ELISA de tercera, cuarta generación, determinando el P24, puedes encontrar con mayor seguridad después de la tercera semana, ¿no? Entonces, esto nos va a servir también para cuando haya sospecha, ¿ya? Entonces, no se ha identificado la proteína celular que sirve como receptor específico para entrar en el sistema del virus, pero el virus se infecta las células por un proceso de endocitosis. ¿Quieres uno? ¿No? Ahora, esos son los que no tienen cápsula, y esos son los que tienen cápsula, ¿ya? Listo. Se ha hallado en las células mononucleares. Hay que recordar, nosotros dentro del sistema celular que tenemos polímeros mononucleares, linfocitos, ¿no? Entonces se ha encontrado esto, ¿no? El antígeno se encuentra en células del endotelio vascular. Como se ha encontrado, esto es importante saber, que ha encontrado dentro del endotelio vascular, lo que ocasiona de cierta forma también es un proceso inflamatorio a nivel vascular, por eso, como una especie de vasculitis. Y como todo nuestro cuerpo está irrigado, obviamente el citomegalovirus puede tener complicaciones serias en diferentes tipos de órganos. Como les repito, si todos los órganos están irrigados, es obvio y lógico pensar que si hay un daño a nivel endotelial puede dañar, así como la diabetes, ¿no? Pero la diferencia es entre la diabetes, que es a largo plazo.
La infección citovirus te puede ocasionar daño endotelial y ocasionar daño en diferentes órganos, como por ejemplo la retina, ¿cierto? Lo que tenemos retinopatía diabética, también hay retinopatía por citomegavirus. Es una complicación muy seria, muy severa, seria, que inclusive a veces puede ser irreversible y causar ceguera. Es una de las complicaciones más importantes. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Se dice que no está mucho asociado a neoplasias, a diferencia, por ejemplo, del Epstein-Barr, ¿no? Ustedes, dentro de los virus más importantes, aparte del HIV, ¿ya? Y de que está en moda de la influenza, tenemos el Epstein-Barr y el citovirus que ocasionan lo que es síndrome mononucleósico, ¿ya? Y el Epstein-Barr, que genera la enfermedad de la mononucleosis, esa sí está asociada a lo que son linfomas, por ejemplo. Este acá no es tanto ya. Se mencionaba que sí, pero actualmente hay gran escepticismo, es decir, no hay mucha asociación y no hay unos estudios grandes que apoyen esta idea de que, no es eso, de que esté asociado, mejor dicho. Entonces, por ahora, no está tan relacionado a las neoplasias. Repito, no tanto así como el Epstein-Barr, que es así, ¿no? ¿Ya? La primera infección en los adultos jóvenes puede producir un síndrome de mononucleosis, síndrome, no confundir con enfermedad de mononucleosis, porque la enfermedad es por Epstein-Barr, ¿no? Ya con fiebre, linfadenopatía, linfocitosis relativa, inclusive esto se denomina como una fiebre, como un cuadro tifoideo le llaman, ¿ya? Porque recordemos que la tifoidea es una infección bacteriana, pero cuando tú le pides un hemograma al paciente, el paciente no vas a encontrar leucocitosis. Hay excepciones, hay estudios donde sí algunos inicialmente, pero el hemograma típico de una tifoidea es con una linfocitosis, ¿ya? Y cuál puede ser similar a una enfermedad por virus. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando tengan fiebre, ya puede ser una tifoidea que ya ha disminuido bastante la prevalencia y la incidencia en nuestro medio por los antibióticos, y infección por citomegalovirus, ¿ya? Eso siempre tienen que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, las infecciones virales, como todos, tienen inicialmente un proceso también inflamatorio, donde sí hay elevación, puede haber leucocitosis, pero posteriormente eso se va a interpretar, se va a establecer un patrón que se ve un hemograma que nos hace sospechar de infección viral, que es leucocitos normales o leucopenia con linfocitosis y monocitosis, ¿ya? Generalmente linfocitos más monocitos que superan el 50%, y estamos hablando de un síndrome mononucleósico, ¿ya? Entonces puede haber faringitis, amigdalitis y alteraciones en otros órganos. Eso lo vamos a ver en complicaciones. El síndrome de mononucleosis infecciosa, el 50% de los linfocitos son linfocitos y 10% más pueden ser linfocitos atípicos, ¿ya? Eso sí también es importante. Otro dato que no está acá, pero sí quisiera compartir, es cuando tienen una aglutinación positiva, cuando uno pide aglutinaciones pensando en una tifoidea y te sale positivo, ¿ya? A veces puede haber falsos positivos, ¿ya? El único diagnóstico definitivo, o mejor dicho, método auxiliar definitivo para la tifoidea, ¿cuál es? El mielocultivo, ¿no? O sea, si tú tienes un mielocultivo, decir, pues ya no hay vuelta que dar, ¿ya? Pero es complicado hacer un mielocultivo en pacientes, generalmente es clínico, es exámenes auxiliares y das tratamiento y responde, ¿no? Generalmente ya no se hace, pero en la teoría dice que lo ideal sería hacer mielocultivo. Así como Brucela, igual la tifoidea sería mielocultivo, ¿ya? No obstante, con la serología a veces nos basamos en eso como un tratamiento. Sin embargo, como les repito, a veces las aglutinaciones pueden salir positivos por una infección por virales, como mononucleosis y Epstein-Barr, ¿ya? Muy bien. El beso es una forma de transmisión, ¿ya? Que está asociado con el contacto sexual y todo ello. Sin embargo, ¿cuál es la enfermedad del beso? Mononucleosis infecciosa, que es Epstein-Barr, ¿ya? O sea, no lo confundan, pero sí es una forma de transmisión, ¿ya? Pero el que está asociado exactamente, y se denomina en cagarnos, en todo sitio que van a encontrar, la enfermedad del beso es mononucleosis por Epstein-Barr. Bueno, transfusiones sanguíneas también, alteraciones en laboratorios como factor reumatoideo, globulina mixta, anticuerpos nucleares, entidades anticonceptivas.
sea, todo esto puede haber alteraciones por citovirus. Por ejemplo, si tiene un anticuerpo antinuclear, o sea, lo lógico, no lo lógico, lo primero que uno pensaría es si tienes fiebre, artralgias, policerositis, y un gana positivo, ¿qué piensas? Lupus. ¿Cierto? Pero hay que siempre guardar bajo la manga, como se dice, un diagnóstico que puede ser un citomegalovirus. ¿Ya? Muy bien. Un estudio en el Reino Unido encontraron de 7.600 pacientes, los síntomas frecuentes fueron ¿cuáles? Malestar general, fiebre y en algunos casos diaforesis. Entonces la persona a veces dice diaforesis, lo asocian a tuberculosis. Estoy sudando, tuberculosis. Pero recuerden que mira, casi la mitad de los pacientes que han hecho en estos 7.630 pacientes encontraron que también hay diaforesis. O sea, es un síntoma importante. La fiebre, obviamente, y el malestar general. En los exámenes hepáticos se encontraron alteraciones, mejor dicho, en el 69% de ellos, de la función hepática. O sea, puede haber una hepatitis por citomegavirus. ¿Ya? Entonces, no toda hepatitis es, uno cuando habla de hepatitis, el común denominador de las personas, cuando tú le dices hepatitis, ¿qué piensa? Es A, es B, es C, D, E, G, ¿no? Pero esos son los hepatotrópicos, virus solamente que van al hígado. Pero estos virus, como el citovirus, es comportamiento más sistémico, pero también puede producir una inflamación al hígado, y la inflamación del hígado se traduce en hepatitis. ¿Ya? Entonces, puede haber hepatitis por citomegalovirus. ¿Ya? Bueno, y eso también es un dato importante, observamos el 12% de los pacientes alguna recidiva, y en algunos casos pueden permanecer los síntomas hasta 32 semanas, imagínense. Casi todos el año estar mal. Yo he tenido pacientes donde a veces le haces pruebas de todo tipo y fiebre, y después de un momento se fue la fiebre. ¿Y cuál fue la causa de esto? Fue un virus, en este caso citomegalovirus. ¿No? La duración aproximada puede ser de 7.8 semanas de sintomatología. Listo. Acá los síntomas clínicos asociados a los herpes virus, miren, tenemos el virus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y el que está asociado al síndrome de Kaposi, ¿ya? Tenemos. Pero el que vamos a apuntar es el citomegalovirus. Por ejemplo, gingivoestomatitis, casi no es mucho, lesiones genitales, casi no se ve, queratoconjuntivitis, casi no se ve, lesiones cutáneas no es frecuente, a diferencia de otros tipos de virus. ¿Ya? Infecciones neonatales sí, ¿ya? Retinitis sí es importante, esofagitis también, úlceras esofágicas también por citomegalovirus, neumonitis es una complicación seria de una infección viral, hepatitis como la mencioné, meningitis no es muy frecuente, ¿ya? Por otros tipos de herpes sí, ¿ya? El 2, el zóster sí, pero por citovirus casi no. Encefalitis sí puede haber encefalitis. Recuerden que a veces lo juntamos, ¿ya? Pero porque el cuadro a veces se comporta como una meningoencefalitis, ¿ya? Pero propiamente dicho es más específico que una encefalitis. ¿A qué le llamamos encefalitis? Encefalitis. ¿Cuándo sospechas de encefalitis? Cuando tienes, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, y trastorno de sensorio, ¿qué sospechas? Encefalitis, ¿cierto? O sea, que tengas un paciente que tenga trastorno de sensorio, que empiece a hablar incoherencias o tendencia al sueño, y encima te haga, empiece con cefalea y fiebre, hay que empezar a una encefalitis, que puede ser viral, que puede ser de cualquier tipo, bacteriana, que sea, pero es una encefalitis. Y hay que ver si se acompaña de signos meningios o no para catalogarlo como una meningoencefalitis. ¿Ya? En este caso, generalmente más es encefalitis. ¿Ya? Y es típico, los pacientes con citovirus tienen más cefaleas. Pueden tener una mielitis, esto ya es un daño neurológico, ¿no? Anemia hemolítica, mononucleosis, recuerden, mira, Epstein-Barr, citomegalovirus, ¿ya? Y el herpes tipo 6, ¿ya? Ocasionan mononucleosis. Acá no está entre los herpes, pero otro que puede ocasionar mononucleosis es el HIV. ¿Ya? Cuando te hablan, a ver, causas del síndrome de mononucleosis, o cuando ves un hemograma
alterado con linfopenia o linfocitos normales, con monocitosis o con linfocitosis mayor del 50%, dices, síndrome de mononucleósido, adenopatía, fiebre, hígado crecido, todos ellos, ¿qué sospechas? Dices, Epstein-Barr, citovirus y HIV. ¿No? Los principales, o sea, otros te pueden dar también, pero son los principales, ¿no? Leucopenia, miren, fíjense, leucopenia, ¿ya? Y trombocitopenia, ¿ya? Entonces es un resumen muy interesante que encontré para los síndromes clínicos asociados. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas? Tenemos neumonía intersticial, ¿ya? Recuerden que a veces cuando hablamos de neumonía estamos hablando pensando solamente en bacterias, y no, también los virus producen neumonía. Es más frecuente en niños que en adultos, pero igual te da neumonía, ¿ya? Pero la neumonía es más típica o más intersticial, casi por eso no van a encontrar el típico patrón alveolar, ¿no? Con exudado dentro del alveolo, sino más intersticial, ¿ya? Así, ¿ya ves? Entonces, por acá podría ver que hay un poco de aumento de la entrada bronquial, o un poco de radiopacidades que puede haber acá a nivel alveolar. Pero todo esto, todo este compromiso medio difuso que ven acá, todo eso es compromiso más intersticial. Entonces esto te hace sospechar más de una neumonía viral, ¿no? Porque las neumonías que ustedes van a ver cuando sospechan de una neumonía bacteriana, olvídense todo esto, digamos, que solamente hay esta zona, por ejemplo, o esta zona, pero con zonas más radiofacas, que se traduce en líquido. El líquido traduce que hay un exudado, un proceso inflamatorio, ¿dónde? Dentro de los alveolos. Y por eso te relaciona una radiopacidad cuando es bacteriano. Pero así más difuso ese viral. Hepatitis, como les mencioné, se puede asociar a síntoma de virus. Puede ser leve, en muy pocos casos pacientes inmunocompetentes, pero sí hemos encontrado. ¿Ya? La hepatitis granulomatosa puede ser también una manifestación inicial de la infección por citovirus, que se acompaña con mononucleosis. Cuando es granulomatosa, ¿qué encontramos? Una característica de la hepatitis granulomatosa, que hay colestasis disociada, es decir, hay colestasis, hay hepatitis, pero no hay ictericia, ¿no? No es el típico virus hepatotrópico que te da ictericia, fiebre, todo lo que el hígado aumentado volumen, como el hepatitis A, B, C, ¿cierto? Y en la bio se puede encontrar granulomas microscópicos dispersos que son citomegalos. Guillain-Barré, famoso que estuvo un tiempo en las noticias en el norte, hablan de Guillain-Barré. Ojo, hablan como que el Guillain-Barré era una enfermedad transmisible, ¿no? Lo mencionaban. Entonces, obviamente a veces decías, pero ¿qué están hablando? ¿Por qué dicen que el Guillain-Barré es transmisible? El Guillain-Barré no es transmisible. El Guillain-Barré es una complicación, ¿ya? Por una respuesta inflamatoria secundaria a una infección. Esta infección puede ser mononucleosis, puede ser citovirus, dentro de ellas de la mononucleosis, Epstein-Barr, y también por bacterias, ¿cierto? Encontraron enterovirus había también, pero también puede ser por salmonella, por shigella, ¿no? Por yersinia, te puede dar también Guillain-Barré, por E. coli te puede dar Guillain-Barré, ¿ya? Entonces, ojo, esta es una respuesta inflamatoria que lo que te va a ocasionar es una polineuritis, ¿ya? Con alteraciones sensitivas y debilidad motora en las extremidades. Lo característico del Guillain-Barré, en lo frecuente, porque también hay cuadros atípicos, es que es una neuropatía ascendente y simétrica, ¿no? Secundaria a un cuadro infeccioso. O sea, tú has tenido un proceso viral con malestar general, fiebre, y cual posteriormente está repitiendo y empiezas a tener neuropatías ascendentes, puede ser un Guillain-Barré, ¿no? La recuperación de la sensibilidad precede a la motora en la mayoría de los pacientes, ¿ya? La recuperación dura más o menos 3 meses, ¿ya? No sé si habrán visto en sus prácticas Guillain-Barré, pero es una cosa muy interesante. Miocarditis, yo entendí un caso, no de citovirus, tuve un caso de miocarditis, pero con Epstein-Barr. Sin embargo, no es alejado pensar en Epstein-Barr, miocarditis, perdón, y a veces pericarditis también con derrame pericárdico o dolor a nivel retroesternal, que te ocasiona inclusive alteraciones en las ondas eléctricas, como inversión de las ondas T, que a veces te hacen presumir que fuera un infarto.
Sin embargo, es un proceso de inflamación a nivel del miocardio. Esto está ocasionado por citomegalovirus. Trombocitopenia a nivel político, que les hablé, erupciones cutáneas, hay un exantema maculopapular que puede aparecer también en el proceso de la mononucleosis por citomegalovirus. ¿Qué puede exacerbar? ¿Qué está asociado a que haya manifestaciones exantemáticas cuando tienes una infección viral? El uso de los antibióticos. ¿Ya? Está asociado. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Paciente con proceso de resfrío, que puede ser un citomegalovirus y no lo hemos determinado. ¿Qué hacemos? Ya, es una infección viral. Pero te dice el paciente, doctor, sí, pero ¿qué me va a dar? Entonces tú le das sintomáticos y dices, mejor me voy a otro médico, no me hago nada. El otro ¿qué le da? Antibióticos. Ampicilina, amoxicilina. Entonces inicialmente estaba asociado solamente a la ampicilina. Actualmente ya se puede ver que está asociado a otro tipo de antibióticos. ¿Ya? Y esto puede ocasionar exantemas macropopulares. No obstante, aún así, sin antibióticos o no, igual el virus puede ocasionar exantemas macropopulares generales. ¿Ya? Bueno, acá creo que lo puse hacia la transmisión de ampicilina y se ve la reacción de inmunología de los antibióticos. Ajá. Diagnóstico. Primero clínico. Ya hay que recordar que si tú tienes un paciente con prodromos, malestar general, mialgia, artritis, rinorrea, congestión nasal, primero vamos a empezar el proceso viral, segundo vamos a empezar el proceso bacteriano. O ustedes pensarían que tenga todo eso, vamos a hacer tifoidea. No va a combatir el problema. Lo principal siempre en la medicina, ¿cuál es? Lo clínico. Tiene que haber clínica para que tú puedas exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares son complementarios. ¿Ya? Entonces, recuerden que siempre la base de la medicina es la parte clínica. Entonces, ¿cómo sospechas de citomegalovirus? Ya les mencioné todos los, como les repito, una gran parte son asintomáticos o síntomas leves, pero cuando te preocupas, cuando hay complicaciones, ¿no es cierto? Paciente que empieza a tener visión borrosa después del periodo de fiebre, entonces dices, aeropatía, la aeropatía nos ayuda bastante, tanto en Epstein-Barr como en citomegalovirus. Ya, prefiere su hemograma, que eso es lo que más te puede ayudar con un hemograma. Un hemograma es la base de un médico que pueda interpretar y buscar el inicio de una investigación, ¿no? No vamos a pedir de frente reacción de cadena polimerasa porque sospecha, pero si todavía no le pegó el hemograma y si el hemograma está con leucocitosis y neutrofilia, ¿vas a pensar en citomegalovirus? O alejado, ¿no? Entonces, siempre la base es la parte clínica. Junto a esto, vamos a pedir exámenes auxiliares en el orden adecuado. Primero los básicos, hemograma, un examen de orina o algo que no vaya a pensar, perfil hepático, si al examen físico le encuentran hepatitis, o mejor dicho, hepatomegalia o un spam hepático. Tengan cuidado con el examen físico. El examen físico, eso pasa a veces con los internos. Los chicos que ven conmigo a veces, los internos les preguntamos ya miles de veces y no hacen spam hepático. El spam hepático es hacer la percusión del hígado para medir el tamaño del hígado. A veces el hígado puede estar crecido, pero puede estar por encima del reborde costal. Y como no le palpas, dices, ya, no, el hígado no está grande. Le haces una imagen y el hígado sí está grande. ¿Ya? Entonces hay que medir siempre el spam hepático tamaño. Le percuten, calculan la cantidad. 12, 14, 16, ya. Obviamente que si le palpas, puedes sospechar más en la hepatomegalia. Sin embargo, recuerden que también si tú palpas, puede ser que el hígado esté descendido, lo que llaman tosis hepática. Entonces dices, sí hay hepatomegalia, pero no le has hecho spam hepático. ¿Ya? Eso es otro consejo que les puedo dar al examen físico. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos citomegalovirus? Ya les dije, primero, hemograma, ver si es una tendencia a la linfocitosis más leucopenia o leucocitos normales, pero con linfocitosis, y te orienta que hay un proceso infeccioso viral. Dentro de ellos vas a buscar uno de ellos citomegalovirus. ¿Ya? Y tratar de diferenciar con el Epstein-Barr, que es uno de los más frecuentes, ¿no? Cuando ya sospeche, lo que pasa es que con estos, por eso se llaman citomegalovirus, porque hacen inclusiones citoplasmáticas, ya a veces pueden encontrar ya las inclusiones en orina, en fluidos, ¿ya?
pero es complicado eso. Entonces, lo que sí, y ahí hablamos del tema de sensibilidad y especificidad, ¿ya? Entonces, lo que sí nos puede ayudar, como les repetí, les dije inicialmente, es la detección directa de los antígenos contra los neutrófilos, que son la proteína PP65 de las bacterias de los virus, ¿ya? No le mencioné esto. Bueno, puede ver, bueno, el líquido alcohólico que es el modelo de los componentes antígenos virales, ¿ya? Y finalmente también pueden medir serología de lo que es inmunoglobulinas, IgG, IgM para citomegalovirus, ¿ya? Y lo que sí va a tener una bastante sensibilidad es encontrar reacción de polimerasa, y la sensibilidad va a variar cuando haces estas pruebas de acuerdo a qué le hagas o dónde busques el ADN. Si por ejemplo lo haces en fluidos, en orina, la sensibilidad disminuye. Tiene una alta especificidad, porque obviamente si encuentras ADN en citomegalovirus es citomegalovirus, pero la sensibilidad disminuye. Pero si por ejemplo lo haces en tejidos, ya la sensibilidad va a aumentar. Entonces es más útil hacer reacción de cadena polimerasa en tejidos, ¿ya? Se puede detectar, ¿no?, fragmentos de ADN pequeños en muchos líquidos corporales. Se ha pedido inclusive para meningitis también, para tratar citomegalovirus también se ha pedido, en los momentos también he pedido también de reacción de polimerasa para tuberculosis en los cefalorraquídeos. Es muy específico, ¿no? Si encuentras es obvio que sí es infección, pero como repito, la sensibilidad va a variar. Los cultivos va a demorar demasiado, puede encontrarse, ¿ya? Pero no es lo ideal, así que hasta que pase esto, el paciente ya mejoró todo, entonces no es tan útil. Sin embargo, tiene que saber que también se puede cultivar, ¿ya? Esto es lo que les mencioné, las infecciones citoplasmáticas, con la apariencia de virus. El VIH es otro contexto. Hay que recordar que el paciente con HIV de por sí ya tiene una alteración por un virus que es el virus del HIV tipo 1 o tipo 2, ya de acuerdo a la zona geográfica, y el cual lo que generalmente tiene predilección por los linfocitos CD4, ¿no? También por los CD8, pero más por los CD4. Entonces, lo que te baja es la carga de estos linfocitos que al final, ¿qué ocasiona? Que estos linfocitos CD4 son el inicio de una respuesta inflamatoria, ¿no? Tenemos TGFR1, TGFR2, unos son los impulsores y otros son los estimuladores. Estos que te avisan están obviamente destruidos por el HIV, ¿no? Entonces, si entra citovirus, no hay quien avise que hay una infección por citovirus, ya, porque tienes una inmunidad disminuida. Entonces el cuadro clínico va a variar, o sea, no es el tipo o caso de los pacientes que hemos hablado, ¿ya? Sino a veces inclusive puede ser que no tenga ninguna manifestación clínica, ¿ya? Sin embargo, está asociado al nivel de inmunosupresión del paciente con HIV. Se dice que cuando tú tienes un recuento de linfocitos CD4 mayor a 100 células por milímetro cúbico, hay una gran probabilidad de que tengas una infección por citomegalovirus. Pero está más asociado a cuánto, cuando tú tienes menos de 50 y tienes un proceso, una inflamación o algo, dices, este paciente sí probablemente tenga citomegalovirus, ¿ya? Entonces, es mucho más probable cuando tenga menos de 50. Sin embargo, en los libros, este libro menciona ya que los pacientes que ya tienen menos de 100 células por milímetro cúbico, ya existe un riesgo grande de enfermedades graves por citomegalovirus, ¿ya? La retinitis por citovirus es una causa de retinopatía que produce destrucción de la retina, lo que produce ceguera en un periodo de 4 a 6 meses. Suele aparecer con signos linfocitos de CD4 menor de 50, asociado a retinitis por 50.
visto pacientes y tuve un par de pacientes con citomegalovirus, que el paciente tenía HIV, y hasta empezó una misión borrosa progresiva. ¿Cómo se diagnostica? Por fondo de ojo. Obviamente le haces todas las pruebas de serología para determinar citomegalovirus. Es decir, si tú encuentras que el paciente tiene IgM para citomegalovirus y tiene disminución de la agudeza visual, es lo más lógico pensar que lo que está haciendo es una retinopatía diabética. ¿Cómo corroboras? Ese es fondo de ojo. En el fondo de ojo que encuentras un infiltrado retinino blanco, algodonoso, con zonas hemorrágicas. ¿Ya? Acá está. ¿Ya? Por citomegalovirus. ¿Ya? Entonces, esto ya lo haciendo el fondo de ojo puedes sospechar que está haciendo una retinopatía por citomegalovirus. ¿Ya? También en pacientes con por ejemplo, polirradiculopatía, que es la más frecuente en estos pacientes, ¿ya? Que puede estar asociada también a la prostatina profunda, del peor control intestinal y de la vejiga. ¿Ya? La mononeuritis múltiple, de la mononeuritis son otras afecciones del sistema nervioso central. Puede causar úlceras en el esófago, ¿ya? Mediante operación endoscópica por citomegalovirus, esofagitis, que a veces duele. Y todo esto hay que hacer una detección por PCR, operación de la arenas. También puede ocasionar colitis y lo que sí he observado también es cuando hay úlceras a nivel rectal, mejor dicho anal, no lo vamos a ver, y si le haces la proctoscopía y la gota rectal, paciente con HIV, una de las principales causas es citomegalovirus y la otra causa sería que tenga una neoplasia. ¿No? Pero lo primero que sospechas del paciente con úlceras en el tubo digestivo es citomegalovirus. Bueno, le repito que a veces el paciente con HIV es otro contexto en el que tú encuentras algo, como por ejemplo unas úlceras, y ya sabes que tiene HIV obviamente, entonces estás sospechando de una infección por citomegalovirus. ¿Ya? Antes de esto, hay un síndrome de reconstitución inmune, ¿ya? Que sería bueno que lo lean en alguna oportunidad. Buscarlo en internet, es fácil de encontrar. El síndrome de reconstitución inmunológica es cuando tú tienes tu recuento de CD4 bajo y obviamente no tienes la respuesta inflamatoria y muchas de las infecciones están dentro de tu cuerpo, están ganando terreno, haciendo la infección, pero tu cuerpo no lo manifiesta ni con fiebre, ni con algún malestar. Sin embargo, la infección sigue avanzando. ¿Cuándo desarrollas las manifestaciones clínicas? Cuando empiezas a dar tratamiento. Entonces, al paciente con HIV se le da tratamiento y el paciente empieza a tener fiebre, malestar general, polineuropatía, vómitos, inclusive se puede morir. Entonces el paciente, ¿qué hace? A veces muchos de ellos optan por decir, me está cayendo muy mal el tratamiento, lo abandono. Pero lo que está ocasionando, ¿qué cosa es? Un síndrome de reconstitución inmune. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, cuando tienen HIV, hay que descartarles infecciones virales, hay que descartarles tuberculosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque también a veces, igual la tuberculosis está dentro del paciente con HIV, le hace el tratamiento y empieza a hacer una tuberculosis, inclusive puede ser sepsis por tuberculosis y el paciente se muere. Entonces, lo ideal, ¿qué cosa es? Primero, si tú tienes un paciente con HIV y encuentras y buscas todas estas infecciones asociadas, entonces tienes que darle un tratamiento previo, ¿ya? En algunos casos dicen a la par, pero preferentemente previo. Digamos, si tienes tuberculosis, le inicias primero el tratamiento para tuberculosis y posteriormente le das tratamiento para el HIV. ¿Ya? Entonces, esto es que tengan en consideración siempre en un paciente con HIV. El tratamiento, para la mayoría de los virus por herpes es el aciclovir. En el caso específico del citomegalovirus, el tratamiento es con ganciclovir endovenoso, ¿ya? Y presentación bioral es el valganciclovir, ya que es una variante del ganciclovir, pero esto es más resistente al ácido
mayor biodisponibilidad. Cuando hablamos de medicamentos hablamos de biodisponibilidad. Y cuando hablamos de biodisponibilidad significa que puede ser vía oral. ¿Ya? Entonces el valganciclovir es vía oral. ¿Ya? El foscarnet se da tratamiento cuando hay resistencia al ganciclovir o en casos de esquemas para tratamiento para retinopatía por retinitis por citomegalovirus. ¿Ya? Hay también el sidofovir y existen unos medicamentos que ya están saliendo, maribavir, leternovir, que son experimentales en fase de desarrollo clínico. El ganciclovir ya les mencioné, el valganciclovir tiene una absorción del 78% frente al 6-8% de ganciclovir oral. Existe también ganciclovir oral, pero no es bueno porque no tiene buena absorción, no tiene biodisponibilidad. En cambio, el valganciclovir sí. Entonces, ¿qué pueden dar? Se da tratamiento a veces con ganciclovir endovenoso y posteriormente es para continuar el tratamiento con valganciclovir en su caso. El foscarnet, como ya les mencioné, a veces se utiliza con ganciclovir. Menciona que hay un estudio superior en el tratamiento de la retinitis. Sidofovir, que les mencioné, y el CMC01, Chimex Durpa, es lo que mencioné, con sidofovir. Todos estos son tratamientos para antes el mapa de la secuencia de donde actúan también todos estos medicamentos a nivel del ciclo de virus. Mapa de la primera virus y donde actúa cada uno. Prevención. Prevención, hay dos tipos, ¿no? Prevención en el paciente que ya tiene, por ejemplo, un estado de inmunosupresión, se ha tratado con unos trasplantados, ¿sabes? Ganciclovir y valganciclovir. Como les repito, aún no se conoce el desarrollo de una vacuna eficaz contra el citomegalovirus. Y uno de los datos importantes es que, como les repito, inicialmente no hay receptor. Por ejemplo, el HIV, ¿cuál es la ventaja? Existen pacientes, o hay un paciente por lo menos famoso, y existen varios, que son portadores, o sea, tienen el HIV, pueden tener el HIV y se infectan con el HIV, tienen contacto con HIV, pacientes con HIV, y no desarrollan la enfermedad. Porque puedes encontrar carga viral, pero no encuentras, no tienen receptores. Entonces, lo que se trata, y se está tratando con los medicamentos actuales, es justamente, ya hay medicamentos que bloquean estos receptores para que el virus no ingrese a la célula, que es un tratamiento que están dando los últimos, y lo otro es que en base a eso se está tratando de buscar la vacuna, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en HIV, ojalá que haya una vacuna para eso muy pronto, ¿no? Ya hay reportes que sí, ya hay, pero está en fase experimental todavía. Algunos animales, por eso que los virus, cuando ingresan a algunos animales, sus células no tienen estos receptores, no desarrollan, por eso que el simio y todos ellos pueden ser portadores sanos, de alguna forma, por cierto decirlos, que llevan el virus pero no desarrollan la enfermedad, ¿no? Así como la influenza, que también hay influenza para un determinado grupo de ser vivo, ¿no? Para los cerdos, para las gallinas, las aves, ¿no? Y que a veces el problema es que a veces muta, cuando hay mutación, entonces tienen esa capacidad para entrar a nuestras células. Eso es lo que ocurrió con las epidemias de la influenza, ¿no? A propósito, no sé si ya se han vacunado contra la influenza. ¿Se han vacunado? ¿Todavía no? Bueno, por lo menos en mi hospital ha habido ya 2 casos de fallecidos, un enfermero y otro, así que están rotando el policía para ir con su mascarita. Ojo, es bueno saber, eso también es importante, no está acá, pero por ejemplo, ¿cómo se transmite la infección viral? Por el beso, ok, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es de un contacto directo, ¿no? Si yo estuviera con un problema viral, con influenza o otro virus, toso o estornudo y elimino el virus a través de las gotitas, microgotas en aerosol, ¿cierto? Pero
¿Cuál es la diferencia? Es el tamaño de estas gotitas o microgotitas con la tuberculosis. La tuberculosis son mucho más pequeñas, ¿ya? Y tiene un nombre, ¿cómo se llama? Ya. Esas gotitas tienen 0,5 micras, ¿ya? Menos de 0,5. Y estas quedan suspendidas, o sea, toso se queda suspendido. Y se quedan suspendidas horas. ¿Ya? El último está ahí, viene por acá, se digiere las tuberculosis. En cambio, el virus, la influenza y otro virus, no quedan suspendidos mucho tiempo, se presentan mucho más rápido por el peso y la gravedad, ¿ya? Entonces, son más grandes. Entonces, que estés a una distancia apropiada a un paciente, por ejemplo, a veces tenemos pacientes con influenza o otro tipo de virus, no es necesario que estés pues a 5 metros, ¿no? A una distancia de 1 metro, 1,5 metros, suficiente para poder no tener este contacto. El tamaño también importa en este caso, porque por eso que no necesitas estas famosas NIO95, ¿ya? Para protegerte de influenza. Necesitas simplemente una máscara simple. Y no pasa eso. En cambio, la tuberculosis sí pasa. Entonces, por eso que la tuberculosis, si tienes un paciente o una situación o hay estas, o un consultorio, no sé, necesitas, para proteger con tuberculosis, para tuberculosis necesitas el NIO95, el N95, ¿cierto? Pero para influenza no. Necesitas simplemente una mascarilla simple y te va a proteger, ¿ya? Y lo importante, lavado de manos. Cosa diferente que la tuberculosis, que eso se queda suspendido en el aire, ¿no? Y aparte, ¿cuál es la propiedad principal de la tuberculosis? Que es un ácido alcohol asistente. Entonces, por más alcohol que te metas, no va a hacer nada. En cambio, con el virus de la influenza, sí, lo eliminas, sí se elimina, ¿ya? Entonces, esas cositas tengan en consideración, ¿ya? Para cuando vean a sus pacientes, para que también se protejan ustedes. Entonces, si van a ir al hospital, bueno, no solo en la Secretaría de Policía, en realidad hay varios casos reportados en Lima, pero yo los conozco porque sé la situación de mi hospital, ¿no? De repente en otros sitios también ya hay, pero no sé cómo está. Pero sé que hay unos 5 casos ya de gente que está fallecida en Lima. Entonces, en la medida posible, si pueden vacunarse, háganlo ya. Muy bien. Vamos a hablar